Gracias, Señor, porque es solo por tu misericordia que hoy nos hemos levantado para estar de pie. Es por tu misericordia, Señor, que en el nombre de Jesús estamos junto a ti, estamos agarrados de ti. Es por tu misericordia que la palabra dice que no hemos sido consumidos. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea para ti la honra. Oh Señor, sea para ti toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en nuestros corazones, de saber que todo lo que está escrito pasará y que las promesas se cumplirán. Danos, Señor, la fuerza para soportar y esperar sin pecar, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, para ti toda la gloria en esta noche. Te pedimos que tú aquietes los aires. Reprende, Padre, a Satanás que se levanta en contra de tu gloria. Seas tú, Señor, la fuerza de tu espíritu, haciendo retroceder las tinieblas en nuestras vidas, en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Padre, tú has prometido victorias y nosotros vivimos en eso, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a aquietar nuestros corazones, a preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, preciosa palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús es que proclamamos todo esto en esta noche. Amén. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Yo he estado prácticamente todo el día preparando esta palabra y el Señor me hablaba mucho mientras el apóstol Mario predicaba y me hablaba mucho sobre la resurrección. Es algo hermoso que tenemos que entender y es como una doctrina básica en nosotros, entender acerca de eso. Y el Señor me llevaba a Segunda de Reyes 6:1 para poder explicar de qué se trata la resurrección, esa manifestación del milagro más grande, que es la resurrección de Cristo. Pero mire, Segunda de Reyes 6:1 dice lo siguiente: los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré.
Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hacha, hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y yo le preguntaba al Señor: ¿de qué se trata este milagro? Es imposible que de alguna manera física un hacha flote. Fíjense, yo averiguaba un poquito, hoy día estuve muy ajetreado durante el día, pero yo averiguaba, eran unas hachas hechas de hierro forjado y pesaban más o menos 4 kilos. Entonces era imposible físicamente que un hacha flote. Entonces, indudablemente, este era un milagro de Eliseo que quería decir algo. Y quiero decirle que este milagro, que es el reflote del hacha de una manera sobrenatural, habla no de otra cosa que el milagro de la resurrección. El milagro de reflotar lo hundido, lo que está perdido, lo que está ahí sumergido de repente en agua cenagosa, lo que está ahí de repente sin vida. Dios tiene el poder de reflotar. Dios tiene el poder de producir una resurrección en nosotros. Entonces escuchen esto, el Señor me llevaba a pensar, porque millones y millones de personas, seres humanos, muchas veces nos encontramos sumergidos en delitos y en pecado, y eso es lo que pasa con toda seguridad antes de conocer a Cristo. Es Cristo el que trae en nosotros un reflote. Cristo es el que nos alza de superficie donde está la perdición, donde está todo lo que el mundo nos propone para perdernos. De ahí nos alza el Señor. Y miren, esto está corroborado en una palabra que está en Efesios 2:6. En Efesios 2:6 la palabra dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, espiritualmente, usted tiene que saber de que usted está ya en sitiales celestiales. La resurrección de Cristo hizo propicia, porque dice que cuando Cristo resucita de entre los muertos al tercer día, dice que Él se convierte en la primicia de la resurrección. Pero Él es el primero y todos vamos a resucitar corpóreamente en su momento. La palabra dice que cuando Él venga hasta las nubes, Él viene a arrebatar a los que todavía se estén vivos de una manera muy sobrenatural. Y esto es algo muy loco de entender. Por eso es que a veces a la gente le cuesta creer. Pero la palabra dice que cuando Él venga hasta las nubes, a su iglesia la arrebatará. Dice que todo el que esté a cuentas con Él, todo el que entienda de que un día ha sido reflotado de lo profundo de las aguas cenagosas y que ahora se encuentra sentado en lugares celestiales con Él, la palabra dice que seremos arrebatados. Pero si pasa otra cosa y si su vida es cortada antes del arrebatamiento, la palabra dice que los que sus vidas es cortadas duermen en Cristo. Y dice que cuando el Señor venga a las nubes a arrebatar a su iglesia, a producir ese milagro que ya fue ahí representado en el reflote del hacha, cuando ocurre el milagro, dice que los muertos van a preceder. Y dice que los muertos van a salir de las tumbas, van a resucitar con cuerpos glorificados y se van a encontrar con el Señor en las nubes. Fíjense que se habla de algo sobrenatural. El tema es que hoy día, y me llamaba la atención, el apóstol Mario lo decía, que para poder entender todas estas cosas se tiene que tener fe. Y esa fe solo viene por el oír la palabra. Por eso es que el hecho de estar sentadito, escuchando, recibiendo palabra, ya es algo muy grande.
Y quiero decirle que el primero que no quiere que su fe sea fortalecida, el primero que no quiere de que usted pueda entender estas palabras y tener, ¿sabe qué?, la certeza de que lo que está escrito va a pasar, es el diablo. Entonces el diablo utiliza muchísimos mecanismos. Número uno, dice que cuando salimos de la iglesia, dice que la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, dice que la convierte en infructuosa. Dice que él roba la palabra de nuestro corazón. Y si eso pasa en su vida, usted no va a tener la fe necesaria para entender la palabra. Y peor, para ponerla por obra. Quiero decirle que es muy complicado poner por obra la palabra. O sea, de que de verdad que nuestra vida dé testimonio que ya somos nuevas personas, que somos nuevas criaturas. Porque si no hay la fe suficiente para entender de que el hacha sí puede reflotar, que un hierro tan pesado sí puede reflotar en el poder de Cristo, si no hay la fe suficiente para entender este milagro del profeta Eliseo, usted no va a entender las cosas de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchos vienen a la iglesia, ¿no es cierto?, esporádicamente, y bueno, reciben palabra, pero su fe tiene un nivel tal que salen de esa puerta y se olvidaron de las cosas. Y el principal interesado de que usted viva esa vida es el diablo. Que su vida tenga el nivel de fe abajo. Y quiero decirle que cuando usted tiene un nivel de fe así abajo, usted es como esa hacha que vive sumergido en la mundanalidad, en las aguas todavía contaminadas del mundo. Alguien que no tiene la fe suficiente para entender el mensaje, vive esa vida. Y ahí vemos hombres y mujeres que no pueden vencer el pecado. Y quiero decirle que esto es doloroso para el Señor, porque la palabra dice que juntamente con Él nos resucitó, ya nos reflotó. Éramos un hierro hundido, éramos esa hacha hundida. Pero ¿sabe qué? Cuando el profeta pide una vara de madera, y dice que cuando champa el profeta la vara de madera, dice que el hacha de una manera milagrosa reflota. Quiero decirle que ese madero es la cruz de Cristo, es el sacrificio. Él hizo por nosotros ese sacrificio. Y cuando usted entiende este sacrificio, usted se esfuerza por hacer las cosas como Dios le manda hacer. Y qué difícil que es, porque el enemigo se va a levantar a oponerse en todos los terrenos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero debemos vencer eso. Debemos ser esos hierros sumergidos. Quiero decirle que, miren la naturaleza física de este milagro. Usted tiene que entender que si nadie haya sacado esa hacha por sí sola no podía ser reflotada. Así es nuestra vida. Olvídense que con nuestro poco esfuerzo vamos a poder vencer lo que tiene que ser vencido, para que nos convirtamos de verdad en hombres y en mujeres de bendición. No, con nuestro esfuerzo es imposible. Solo el sacrificio de Cristo. Porque fíjense, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Saben qué es lo hermoso de la muerte de cruz y de la resurrección de Cristo? Que fíjense, nosotros no participamos de esa muerte, participamos de la resurrección. Entonces, si usted ya, fíjense el favor de Dios. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, escuchen esto, aquí quiero que entienda el fenómeno, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo, inmediatamente somos reflotados. La palabra dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y entonces a partir de ese momento, cuando usted sabe que ha sido reflotado como esa hacha del profeta Eliseo, cuando usted sabe que ha sido sacado de la inmundicia del mundo, de la inmundicia incluso de su propia vida antes de conocer a Cristo, cuando usted sabe eso, aquí viene lo segundo, es al revés, ahí usted comienza a morir. Pero el Señor Jesús, con su resurrección, te dice, recibime como tu Salvador, recibime como tu Señor, yo toco a la puerta y llamo, dice el Señor. Pero el Señor está hablando de un fenómeno espiritual
en el cual un día recibimos a Cristo como el Señor y nuestro Salvador de nuestra vida y como nuestro Señor. Y de ahí no nos vamos más. Porque el diablo quiere que vivamos una vida de fluctuaciones. Que hoy estemos, mañana no estemos. El diablo quiere hacernos inconstantes. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Y saben qué? Olvídense los demás caminos. El problema es que el hombre inconstante es inconstante en el camino de la salvación. Ya los demás caminos vaya y pase. Pero en el camino de la salvación, el hombre es inconstante. El hombre de doble ánimo. El hombre que no ha entendido lo que dice esta palabra en Efesios 2:6, que juntamente con Cristo nos resucitó. El primer día que usted llegó a la iglesia y de repente de rapapinchete entregó su vida a Cristo, quiero decirle que ese ya es un acto de fe, donde usted es trasladado, dice la palabra, de las tinieblas en que nos encontrábamos, en las profundidades del seno cenagoso donde nos encontrábamos, y dice que somos trasladados a la luz admirable de su reino. A partir de ahí, usted tiene que creer. Y por lo tanto, cuando alguien verdaderamente ha creído, es claringo, quiero decirle, ver cuando alguien tiene fe. Es claringo. Porque vemos su vida, pues. Vemos su vida. Entonces, quiere decir que nos hizo sentar con Cristo Jesús. Se refiere a tres cosas maravillosas. Escuchen lo que significa haber sido reflotados, como esa hacha. Escuchen. Número 1, que nos hizo partícipe en su resurrección. Número 2, dice la palabra que nos hizo partícipe en su ascensión. Por eso es que el Señor Jesús dice, vivan poniendo sus ojos en las cosas de arriba. Cuando usted pone los ojos en las cosas de arriba, hay muchas cosas que quedan secundarias ya. Usted ya no es vencido de las cosas. Cuando usted pone su ojo en las cosas de arriba, su prioridad es Cristo. Su fin es Cristo. Y por lo tanto, cuando su prioridad comienza a ordenarse en su vida, usted ya ha sido reflotado. Usted ya está sentado en lugares celestiales. ¿Me entiende? Pero por supuesto que se la tiene que creer. Pero quiero decirle que la palabra lo dice. Por lo tanto es. Y entonces, número 1, participamos de su resurrección. Anticipadamente nos resucita. Para que a partir de ahí tengamos la fe de comenzar a morir para que Cristo viva. En el nombre de Jesús. Lo segundo, la ascensión. Y lo tercero, escuchen, en su papel actual a la diestra del Padre. Dice que Dios sentó a Cristo a la diestra de Él. Y cuando nosotros somos puestos en los lugares celestiales, nosotros también estamos a la diestra de Dios. Entonces fíjese que cuando usted entiende este milagrango del profeta Eliseo, que reflota un hacha, que se cae en un río, donde es imposible físicamente que esto ocurra, usted entiende que eso también ocurrió con su vida. En el momento que usted recibió a Cristo, usted inmediatamente fue reflotado. Usted ya no es un camba con su alma a paseo buscando el pecado. Es un hombre, una mujer que ya está sentado en lugares celestiales. Por supuesto que aquí viene algo complicado. Aquí tenemos que batallar contra el mundo, porque el mundo va a conspirar contra el hombre y contra la mujer que un día fue sentado en los lugares celestiales. ¿Sabe qué pasa a partir de ahí con Satanás? ¿Sabe qué pasa? El hombre sentado en lugares celestiales recibe a Cristo, tiene un estatus, una participación diferente en las glorias de Dios, y de ahí te va a querer tumbar el diablo. Entonces cuando el diablo te tienta en tus problemas, en tus debilidades, cuando el diablo ve de que has sido sentado en los lugares celestiales, porque al solo recibir a Cristo, la palabra dice, eso dice Efesios, de ahí te va a querer tumbar. Y quiero decirte que es desastroso cuando un hombre y una mujer es tumbado de esos lugares, a empezar de nuevo.
¿Sabe qué? En su misericordia del Señor, si usted toma la decisión de entender que su vida ha sido reflotada y de repente usted pecó, pero ¿sabe qué? Usted corre al trono de la gracia a pedir perdón y nuevamente es sentado. Pero lo que no quiere el Señor es que usted viva con las consecuencias de estar otra vez en el cieno, en las aguas turbias del mundo, de donde usted ya fue sacado. Hay consecuencias. Las consecuencias las va a tener que sufrir. Basta ya las consecuencias que todavía de repente estamos viviendo de nuestra vida pasada para seguir acumulando iniquidad en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que saber que este milagro hermoso del profeta Eliseo, cuando él reflota el hacha, ese es el milagro de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que pasó en nuestra vida. Cuidemos esa condición. Entonces, cuando nosotros somos sentados juntamente con Cristo en esos lugares, dice la palabra, entonces Claringo dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es hermoso poder ser un hombre y una mujer que pueda participar de la naturaleza celestial de Cristo ahora. Pero la clave está en que mantengamos nuestros ojos en las cosas del cielo. Es el tiempo de dejar el mundo. Colosenses 1:13, mire lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiero decirle que las tinieblas todavía están representadas en nuestro viejo yo. Debe morir. Debemos ir a morir. ¿Y sabe qué? Ahí hay un esfuerzo nuestro. Porque fíjense, somos resucitados juntamente con Cristo, pero a partir de ahí tenemos que comenzar a morir. Para mantenernos en los lugares celestiales, ahí donde está la bendición, ahí donde está la restauración, ahí donde están todas las bendiciones, la libertad que Dios quiere para nosotros. Es si nos mantenemos ahí, en los lugares celestiales. Entonces dice que con la resurrección de Cristo, materializa esto que dice Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La resurrección de Cristo nos libra de la potestad de las tinieblas, porque nosotros resucitamos también con Él. Y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es el Señor a través de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora esto es importante, anotaba yo para no olvidarme. Cuando estábamos sujetos a las potestades de las tinieblas antes de nuestra resurrección, juntamente con Cristo. Es una nueva vida, fíjense. Por eso es muy importante el bautismo. Quiero decirle que el bautismo es un mandato de Dios, un mandato a la iglesia, y este próximo domingo va a haber bautismo. Quiero decirle que el bautismo lleva la simbología de la resurrección. Es hermoso. Pero fíjense que hay muchos hombres y mujeres que han sido bautizados. Han activado sobre sus vidas algo sobrenatural, pero es lamentable volver atrás. Hay que ponerse las pilas. Tuvimos un retiro precioso, los hombres de valor este fin de semana, 40 hombres nos apartamos para buscar el fuego de Dios, porque se trata de esto, que buscando el fuego de Dios podemos tener la garantía que nos vamos a mantener ahí en los lugares celestiales con Cristo. Un tiempo hermoso. Entonces, cuando estábamos sujetos a las potestades de las tinieblas, eso es lo mismo que cuando nuestra vida estaba hundida por abajo de los niveles incluso de la tierra, así como esa hacha de Eliseo, que se hundió y por sí sola era imposible que salga. Necesitaba un milagro. Y ese milagro ya ha sido dado. El Señor Jesús murió y resucitó por vos. El milagro ya está. Solo que tenés que tomar la decisión de agarrarte de ese milagro y no soltarte. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando estábamos sujetos a las potestades de las tinieblas, estábamos allá abajo.
Y ni siquiera al ras del piso, no, estábamos hundidos en profundidades, sumergidos en ciénagas, en lodazales a causa del pecado. Pero Cristo nos elevó a lugares celestiales y nos ha hecho que participemos en sus obras al poder, sus obras de poder. Nos sacó del lodo, del poder del lodo, porque Satanás tiene poder. Y peor cuando se lo permitimos. Es el pecado que empodera a Satanás en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Si usted puede romper con el pecado, teniendo conciencia de quién es y dónde está, si usted puede romper con el pecado, va a matar de hambre a los demonios. Las obras del diablo ya no se van a enseñorear sobre su vida. Usted está ahí, en lugares celestiales. Quiero decirle que cuando usted se mantiene consciente de ese sitial, el enemigo no tiene poder. Entonces fíjense, ¿qué significa la resurrección? Nos ha sacado del poder del lodo, ahora al poder de la gloria de Dios. Ahí está usted. Usted es un hombre que está envuelto de la gloria de Dios, una mujer que está envuelta de la gloria de Dios. No se salga de ahí. No se salga de la mano de Dios en el nombre de Jesús. Fíjense que es una ley del reino de Dios, el reflotar las cosas para su gloria, sacarlas de abajo y ponerlas en las alturas. La resurrección de Cristo es eso. Fíjense, ¿dónde estaba? Fue cuando resucita el Señor Jesús, estuvo 3 días ahí en las profundidades de la tierra. Estuvo en el infierno el Señor. Y miren lo que representa, lo mismo que está pasando en nuestras vidas. Somos sacados de abajo y somos reflotados y somos llevados a las alturas. Usted vive en las alturas. Usted vive en las alturas. Colosenses 3:1, la palabra dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y usted sabe que tiene que tener esa certeza. Usted tiene que saber, no, yo he resucitado con Cristo. El Señor, a través de su muerte y resurrección, ha propiciado ese fenómeno sobrenatural. Estoy resucitado a una nueva vida que no tiene caducidad, una nueva vida que es eterna al lado de Cristo. Entonces usted se la tiene que creer y usted tiene que vivir en ese estatus, en el nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba. Y aquí dice el por qué, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nada de este mundo nos puede interesar. Nada de este mundo puede tener importancia para nosotros como para que se trastoquen nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser Cristo, 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 porque con Él coexistimos ya espiritualmente. Lo dice la palabra. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se puede vivir así? Aquí viene la pregunta que muchos hombres, muchas mujeres nos hacemos. ¿Se puede vivir así? Poniendo nuestra vida en las cosas de arriba. Quiero decirle que sí. Porque cuando el Señor dice poned la mira, quiere decir que nuestro objetivo es llegar glorificados al cielo. Y tenemos que entender que mientras estemos con este cuerpo de muerte, el mundo va a conspirar. Y por lo tanto, alguien que pone su mira en las cosas de arriba puede combatir al mundo. Puede combatir las tentaciones al pecado. Puede ser una persona diferente. Puede ser alguien que ha resucitado en el poder de Cristo. Por lo tanto, quiero decirle que es mucha debilidad ya. Es mucha panadeza. Bueno, si hubiese una Biblia escrita en Canva, una traducción en Canva, diría eso. Es mucha debilidad ya. Es mucha panadeza de volver a sucumbir al pecado al punto de decir no puedo salir. Si usted ya resucitó, solo tiene que morir, 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 para que cada día Cristo viva más en su ser.
quiero decirle que hoy día hablaba el apóstol Mario algo hermoso. Yo tomaba nota en mi mente y rapidito comencé a hacer un bosquejo. Porque la resurrección de Cristo, el hecho de haber resucitado juntamente con Él. O sea, fíjense, nosotros estamos en este cuerpo de muerte, pero espiritualmente ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya no es cualquier crispín. El problema es que nos creemos cualquier crispín. Y cuando nos creemos que somos cualquier crispín, ahí viene el diablo, y todavía sigue trabajando en nuestras debilidades y nos sigue tumbando. Y eso se debe acabar. Tiene que llegar el tiempo en que podamos vencer. ¿Me entiende? Ahora, esa visión no es solamente para nosotros. Esa visión de saber que estamos sentados en lugares celestiales, que ya nos resucitó, que espiritualmente ya no pertenecemos a este mundo. Esa visión no solo que la debemos impartir a nosotros mismos, sino también a nuestra familia, a nuestras casas. Tenemos que hablar de que todos debemos contribuir a mantener nuestra espiritualidad. Por eso es que lo primero en nuestras vidas, lo primero en nuestra casa debe ser Cristo Jesús, y todos deben abstenerse de conspirar contra la gloria. ¿Me entiende? Es un concepto nuevo de familia, de matrimonio, que va para el cielo en el nombre de Jesús. Escuchen lo que pasa. Entonces nosotros estábamos ahí hundidos. Y así como esa hacha de Eliseo, ¿qué poder podía haberla hecho reflotarse por ella misma? Ninguno. No tenemos posibilidades. Si usted cree que con sus propias fuerzas y sin Cristo puede llegar al cielo, imposible. Dice el Señor, yo soy la verdad. Y quiere decir que cuando Él dice yo soy la verdad, cuando usted saca la vista de las cosas de arriba, de las cosas que tienen que ver con Cristo, usted está metido en una mentira. Porque todo lo que hay fuera de esa verdad es una mentira. Por lo tanto, nuestra prioridad debe ser Cristo. Nuestro objetivo debe ser Cristo. Y quiero decirle que esto es diario. Diariamente le buscamos. Y quiero decirle que, bueno, tenemos problemas en el día. Vamos a ser atacados, afrentados. A veces estamos solos, pero Cristo está con nosotros. ¿Me entiende? Cristo está con nosotros. Cristo lo ha prometido. Cristo lo está cumpliendo. Su presencia está con nosotros. ¿Sabe qué? Muchos han pasado por el horno de fuego. Acuérdense, ¿no? La enseñanza en el libro del profeta Daniel, cuando los tres amigos del profeta fueron metidos a un horno de fuego. Fue Sadrac, Mesach y Abednego. La palabra dice que esa fue la vez que más cerca estuvo de ellos el Señor. Entonces, en las pruebas, en las tentaciones, a veces en el horno de la tentación, Cristo está cerca tuyo para que no caiga, para que no te queme. En el nombre de Jesús. ¿En qué aguas estaba hundida nuestra vida? Y usted tiene que saber, a aguas que no debe volver nunca más. Por eso es que la palabra a veces es muy dura. Y dice que el hombre que ha sido sentado en lugares celestiales, me refiero al hombre y a la mujer, y dice que vuelve a caer ahí. Dice la palabra que es como la chancha que se revuelca en el cieno, ya voluntariamente. Incluso la palabra dice, quiero decirle que no me estoy inventando ni una coma, dice además que incluso es como el perro que vuelve a comer su propio vómito. Así de abominable. Pero ¿saben qué? Por encima de todo esto está la misericordia de Dios. ¿Sabe que si usted acude al trono de la gracia, ahí va a encontrar el oportuno socorro, a modo de que de ahí no lo tumbe Satanás donde usted está? En esos lugares hermosos, preciosos, complicado mantenernos, pero es posible.
Porque el Señor Jesús, y ese es el nombre de esta enseñanza, le dijo un día a sus discípulos, le dijo que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Sí podemos vivir en santidad, sí podemos reprendernos a nosotros mismos, nuestra carnalidad, nuestras debilidades, sí podemos en el poder de Cristo Jesús, que está sobre su vida. ¿De qué aguas nos sacó? ¿Cuál es ese milagro? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde estaba nuestra vida? Número uno, en las aguas turbias de la mundanalidad. Todo lo que te pueda ofrecer el mundo no sirve. ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo que el mundo pueda proveer a un cristiano? No lo hay. Quiero decirle que usted puede hojear la Biblia punta a punta. No, no lo hay. Porque en el momento que Cristo se sacrifica en esa cruz del Calvario, y si usted tiene fe en ese sacrificio que fue por usted, ahí usted encuentra todo lo que necesita de provisión espiritual y material en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Esto es algo grande, tremendamente sobrenatural. Por eso es que les vuelvo a repetir, trabajemos en nuestra fe. Seamos hombres y mujeres de fe, en los cuales la palabra se activa, cobra vida. Hombres y mujeres que salen de esta casa y se mantienen firmes a pesar de los problemas, de los ataques, de la conspiración del mundo. Hombres y mujeres que siguen firmes, que no negocian la palabra, que no negocian los principios, que ya no se avergüenzan del evangelio, porque dice la palabra que es poder de Dios. Trabaja en su fe. Todos los días lea la palabra. Todos los días vaya a la intimidad con papá. Él la espera. Él lo espera en el nombre de Jesús. Cuando llegamos a Cristo, muchas veces tenemos un fuego. Es algo así como el primer amor. Y nos prometemos a nosotros mismos cosas. Y lo decimos. Y le prometemos a veces a nuestros esposos, le prometemos a nuestras mujeres, vamos a cambiar. Y nos queremos comer el mundo. Pero quiero decirle que usted tiene que saber que ahí comienza una gran conspiración para que de ahí donde usted está sea tumbado. Pero usted tiene que saber en el nombre de Jesús que cuando usted ha recibido ese fuego del primer amor, es porque usted ha sido sacado de las profundidades de esas aguas. El milagro está hecho sobre su vida. Usted tiene que entender que es un gran milagro. ¿Sabe qué? El milagro más grande que yo he visto en mi vida fue el día que amanecí creyendo. ¿Qué más milagro? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que de pronto la palabra, que de repente podía haber sido información, se convirtió ya en la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que la palabra ya te cambie, te quebrante, te restaure, te bendiga? ¿Cómo es posible? Porque de repente amaneciste creyendo. Y ese es el milagro. Entonces de repente usted ya tiene en su mente a alguien. Mi marido, ¿cuándo se va a convertir de verdad? Ore por el milagro. De eso habla ese milagro sobrenatural. Cuando fue reflotada esa hacha. Quiero decirle que ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese ser amado puede ser reflotado. Siga creyendo. Ponga su vista en las cosas de arriba y el milagro vendrá en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Para Él es la gloria. Escuchen esto, es hermoso, esto me daba el Señor. Ya voy terminando. Escuchen esto. Resulta que Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida, Él comienza a cuidarnos. Él comienza a guardarnos. Si creemos en Él, si creemos en sus promesas, si alcanzamos la fe necesaria para saber que lo que hemos hecho de entregar nuestra vida a Cristo es lo más importante, lo demás es secundario. Comienza Él a cuidarnos y comienza a guardarnos.
Y el Señor me llevaba esta palabra. Miren, esto es muy loco. Génesis 6:14. Miren esto. El Señor le habla a Noé. ¿Se acuerdan los tiempos en que el Señor lo manda a construir un arca? Escuchen esto. Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Coma, y aquí viene algo. Dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Saben por qué le dice esto? Porque no servía de nada si el arca se hundía. Como no sirve de nada si tu vida se hunde. Porque fuiste reflotado. Pero ahora escuchen la revelación. Fíjense que le dice que la calafatee por fuera. Escuchen, por fuera, para aguantar la presión del agua de afuera, del mundo. El mundo va a comenzar a hacer grietas en tu vida y por ahí va a entrar nuevamente el agua, pero el agua turbia, no el agua de vida. Entonces escuchen, pero le dice también por dentro. Quiere decir que cuando nosotros nos calafateamos, que es la obra de Cristo, nos mantenemos a flote. Nos mantenemos a flote. ¿Y saben por qué es por dentro? Porque los peores ataques vienen de adentro. Quiero decirte que cuando usted ha decidido entregar su vida a Cristo, cuando ha decidido servir, cuando usted ya tiene las cosas claras, que su prioridad es Cristo Jesús, porque de Él viene la bendición, de Él viene la prosperidad, de Él viene la restauración. ¿Sabe qué? Porque a veces ni los que nos rodean entienden. Porque piensan de que los abandonamos. Algunos piensan que no les damos la atención. Pero es que cuando usted busca a Cristo, cuando sus ojos están puestos en Cristo, usted está recibiendo toda la provisión que necesita para su casa, para su familia, para sus generaciones. ¿Me entiende? Entonces escuchen, el Señor le dice, hazte un arca de madera de gofer y le harás aposentos en el arca. Nuestra vida se ha convertido en eso. En una vida que ya no está hundida, que está flotando. ¿Me entiende? Flotando por encima de las aguas del mundo hasta el día en que ya seamos glorificados. Y por lo tanto, si usted tiene que mantenerse a flote, tiene que calafatear. Calafatear por dentro y calafatear por fuera. Quiero decirle que un cristiano recibe lo necesario para que el mundo no nos pueda agrietar. Y también recibe lo necesario para que de dentro del arca no vengan grietas. En el nombre de Jesús. Y usted seguirá flotando. Y su familia con usted. Y sus seres amados con usted. Y por supuesto que van a venir ataques. Por supuesto que el enemigo se va a querer levantar. Aunque sea de adentro vendrán las grietas. Aunque de por fuera también. Porque el objetivo del enemigo es que usted se vuelva a hundir. Y hoy en el nombre de Jesús nos negamos. Nosotros hemos sido reflotados a través de la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, me niego a volverme a hundir. ¿Y sabe qué? Y usted ya va más allá. Su fe, su posición, sus prioridades. Ya no está solamente su preocupación de ser usted salvo, sino también su casa, sino también su familia. ¿Me entiende? Entonces usted ya se convierte en un patriarca que está también llevando un arca donde hay salvación. Ustedes saben que el arca es un tipo de Cristo. Su vida debe convertirse en un arca. Pero calafatee, dice el Señor. ¿Y saben qué? Y yo una vez me puse a estudiar que cuando el Señor mandó a calafatear, es igualingo como calafatean las embarcaciones aquí en el Mamoré o en el Ibare. Se utiliza una brea ardiente. A veces esa brea ardiente quema. A veces la obra de Cristo es así en nosotros, es dolorosa, pero está cerrando grietas. La obra de Cristo en nuestra vida a veces cierra rendijas para garantizarnos de que no nos vamos a hundir. La palabra nos confronta, pues. Claro, quiero decirle que muchos le están huyendo a la palabra porque la palabra te confronta. La palabra te dice si estás reflotado o estás hundido. Y nuestra naturaleza debe ser hombres y mujeres ya navegando, reflotados sobre las aguas del mundo
hasta el día que nuestra vida sea cortada o hasta cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y una última cosa. Calafatear significa blindar. Fíjense que la brea es impermeable. Fíjense que la madera está impermeabilizada. Nuestra naturaleza está inmunizada de las inmundicias del mundo. Así debemos mantenernos. ¿Me entiende? Entonces ya vienen las tentaciones, pero ya no pueden podrir la madera. ¿Me entiende? Vienen las tentaciones, vienen los ataques, y algunos ataques pueden ir un poquingo más allá. Pero un arca, acuérdense cuánto tiempo estuvo a flote el arca. ¿Cuánto tiempo? Para aguantar hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia, debemos dejar que Él nos calafatee por dentro y también por fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Escuchen esto. Quiero compartirles esto, es muy importante. Filipenses 2:15. La palabra dice que cada vez tenemos que ser con el carácter de Cristo. Debemos anhelar tener el carácter de Cristo. Y es difícil. La única forma que nos mantengamos a flotes, impermeabilizados de la inmundicia del mundo y de los ataques de adentro del arca, es que logremos tener el carácter de Cristo. Toda paciencia, toda benignidad, toda templanza. Y de repente ahí se va a levantar el enemigo, pero si yo hoy te he visto que perdiste la paciencia, hoy, pero cada vez menos, estoy transformado, he sido reflotado. Mi vida está sobre las aguas del mundo. Voy camino a la ciudadanía del cielo. La palabra en Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esas son las aguas cienagosas. Esas son las aguas turbias de donde ya el Señor nos sacó. No vuelva. Anhele mantenerse a flote en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando usted entiende que ha sido reflotado para estar sobre las aguas del mundo, así como el arca, usted entiende que usted también es un instrumento de salvación para su casa, ¿me entiende? Para su vida, para muchos otros. Y cuando usted entiende eso, quiero decirle que hombres y mujeres se unen para ser luminarias. Las familias se unen en un solo propósito. Y ya todos nos mantenemos protegidos dentro del arca, que es Cristo Jesús, en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio y en mi iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, usted ya ha sido reflotado. Usted ya ha sido resucitado juntamente con Cristo el día que entregó su vida. Ahora debe morir. Y sí es posible para que Cristo viva en su vida. Para Él es toda la gloria. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios por la resurrección de Cristo, porque eso nos da la esperanza de que nosotros también podemos llegar al cielo. Él es la primicia, ¿me entiende? Pero ya ahora en el mundo, incluso dentro de este cuerpo de pecado, ya no pertenecemos al mundo. Estamos por encima del mundo. Y eso nos lo debemos de creer, hombres y mujeres. Eso hace nuestra diferencia como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Los bendigo, Padre amado. Gracias por este tiempo hermoso, Padre. Ayúdanos a comenzar una semana bajo tus bendiciones. No permitas en el nombre de Jesús que el enemigo nos tumbe de donde tú ya nos has sentado, ahí de donde nos has reflotado. Danos la fuerza, danos la fortaleza, Señor, para calafatear nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio
Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos estar al flote. Queremos estar ya impermeabilizados, Señor, de las inmundicias del mundo y de los ataques del enemigo. Sabemos que ese es el objetivo de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Yo declaro en el nombre de Jesús una semana de buenas noticias, una semana de cielos abiertos, una semana de milagros. Vienen milagros para nuestras vidas por encima, en el nombre de Jesús, de toda cosa natural. Vienen milagros sobrenaturales. Yo lo creo y yo lo proclamo y lo desato sobre mi iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.